espero que usted tenga ante todo una Biblia abierta, pero también el corazón abierto. Si no tenemos el corazón abierto, de nada sirve abrir la Biblia. Es muy importante abrir el corazón y permitir que las palabras de Salomón en esa noche nos llene, nos edifique, porque es la sabiduría de lo alto. También espero que usted tenga una libreta o una cartilla de apuntes para que usted haga nota de cada una de las cosas que aquí se dicen, porque por lo general pasa con nosotros los seres humanos que de aquí a un tiempo, de aquí a mañana, se nos ha olvidado. Entonces es bueno tomar nota para que luego podamos leer y nuevamente recordar lo que se predicó. Como dice Santiago, para que no seamos oidores olvidadizos. Bien, hoy seguimos con la serie sobre Eclesiastés. Hoy vamos a estudiar Eclesiastés 10. Ya falta poco, simplemente otros dos capítulos, son otros dos, tres lecciones más o menos, y terminamos el libro de Eclesiastés. Vamos a estudiar lo que Salomón nos dice hoy sobre la necesidad de tener sabiduría. Todos sabemos que la sabiduría de Salomón fue excepcional. No fue su propia sabiduría, sino la sabiduría de Dios, porque él le pidió al Señor que le llenara su corazón de sabiduría. Muchos de nosotros hubiéramos querido conocer a Salomón personalmente, pero no tuvimos esa bendición. Muchas personas viajaban largas distancias para oír la sabiduría de Salomón. Un ejemplo de eso es la reina de Saba. Pero Salomón se cuidó que su sabiduría quedara para siglos, para futuras generaciones. Esa sabiduría está en el libro de Eclesiastés. Así que quiero invitarlo para que abra, por favor, Eclesiastés, capítulo 10, donde vamos a estudiar la necesidad de tener sabiduría. Salomón nos dice en Eclesiastés, empezando el versículo 1, empezando el capítulo, nos dice que un poquito de necedad puede destruir los efectos de la mucha sabiduría. Así dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, o sea, pues en comparación o de la misma manera, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Para esto, hermanos, un ejemplo. ¿Qué sabemos nosotros de Marta, la hermana de María? Siempre que usted escucha de Marta, como para colocar un ejemplo, siempre nos acordamos de ella como una mujer afanada y turbada. Pero ¿quién se acuerda de Marta, por ejemplo, en todas las cosas buenas que la Biblia habla? Hay muy buenos retratos de Marta, la hermana de María y Lázaro, en los evangelios, pero no, ese detallito negativo en la vida de ella, ese sí nos acordamos y con ese nos quedamos. Así nos pasa, hermanos, que usted puede hacer muchas buenas obras, pero usted se equivoca en una y es esa una la que le apuntan. Es esa falla, ese lunar, es el que a usted lo van a considerar de ahí en adelante. Generalmente somos muy poco receptivos y quedarnos de las personas con las cosas buenas, pero sí se nos imprime en nuestro corazón las cosas malas. Y es lo que Salomón nos está diciendo. Una pequeña locura es suficiente para alguien ser considerado como sabio honorable, ser desestimado. Salomón ilustró esto diciendo que unas pocas moscas muertas hacen heder el perfume. Un pequeño error arruina la buena reputación de un hombre que se creía sabio. El corazón del sabio lleva a este, en el versículo 2 nos lo dice, en la dirección correcta, pero el corazón del necio va en una dirección equivocada. Dice el versículo 2, el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. La mano derecha para los antiguos tenía mucha importancia. Era sinónimo de muchas cosas buenas. Así que aquí, cuando se dice que el corazón del sabio está en su mano derecha, significa que va por el camino correcto, a diferencia del necio. El necio deja ver su necedad en su modo de conducirse y de hablar. Así lo dice el versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es un necio.
Cuando la sabiduría, hermanos, escasea entre aquellos que nos gobiernan, esto, hermanos, es devastador. Salomón en capítulos pasados nos había dicho acerca de la necesidad de someternos al rey como uno de los principios supremamente necesarios en esta vida cristiana o en la vida de los hijos de Dios. Pero aquí nos está diciendo Salomón que los que gobiernan, si se comportan de una manera arbitraria o de una manera necia, usted y yo como ciudadanos no debemos perder la compostura, debemos ser pacientes, debemos mostrar un espíritu de tranquilidad, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas, así lo dice Salomón. Y dice ahí el versículo 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Uno de los errores, que es lo que va a decir Salomón desde el versículo 5 en adelante hasta el versículo 7, uno de los errores más destructivos que los gobernantes pueden cometer es el de colocar en puestos de autoridad a personas necias y a la vez negar a los hombres que están en la capacidad de gobernar de una manera correcta, dejarlos a un lado. Salomón nos dice que los que deberían ser siervos andan a caballo, lo cual es señal de que ocupan puestos de autoridad y de importancia. Los que deberían ocupar puestos importantes andan a pie, sumisos como siervos ordinarios. Dice el versículo 5, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Hermanos, particularmente el versículo 6, cuando habla de la necedad está colocada en grandes alturas, significa que el príncipe se equivoca cuando coloca a gobernar a gente que no está en capacidad. Este mismo versículo, leyéndolo en la Biblia latinoamericana, la versión del 95, dice, los incapaces están en lo alto de la escala y los que valen se quedan abajo. No ha pasado, y es usted testigo, que en su país es lo mismo que está diciendo Salomón, que los que nos gobiernan son incapaces, toman malas decisiones, establecen leyes injustas porque no piensan realmente con la cabeza y con sabiduría, sino que parece que les faltara cordura. Y es la verdad, mi país no es ajeno a eso. Tener como gobernantes a personas que son incapaces. ¿Por qué? Porque han sido colocados ahí de una manera dedocráticamente. Colocan al primo, al sobrino, al tío, al amigo, al que más nos convenga y a la verdad, personas que no están en la capacidad de gobernar. Salomón veía que un gran error que comete un líder es nombrar gente incapaz en su gobierno y esto, hermanos, va a llevar al fracaso de la nación. Esto, hermanos, es algo doloroso. La necedad, Salomón dice que lleva al fracaso. Dado que Salomón señala aquí del versículo 8 al 11, hay peligros, hermanos, en todo lo que se haga. Casi todos los trabajos tienen un riesgo. Salomón reconoce eso, que hay peligros en todo lo que uno haga, pero el necio puede acarrearse destrucción a sí mismo por puro descuido y por falta de sabiduría. Salomón, por ejemplo, dice que el que cava un hoyo, obviamente, pues peligra en caer en él. El que echa abajo un vallado corre peligro de que sea mordido por una serpiente. Las labores del albañil, del leñador, son trabajos muy riesgosos, pero Salomón dice que el sabio, por el contrario, continuará usando y aplicando su sabiduría de una manera correcta. Por ejemplo, dice que usa su hacha, el que usa su hacha sin filo, y no se dice también que es algo necio, pero el sabio lo que va a hacer es que pondrá filo en su hacha y eso le va a ayudar, hermanos,
para que su trabajo sea mejor y aun cuando ésta sea o este sea peligroso. Dice ahí el versículo 8, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña, pues en ello peligra. Pero ¿cuál es la gran lección de Salomón? Dice el versículo 10, sin se embotar el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Subraya, hermano, por favor, en su Biblia o haga anotación sobre la última parte del versículo 10. La sabiduría es lo que todo mundo necesita. Todos nosotros necesitamos sabiduría. El sabio, dice ahí el versículo 10, afila la hoja, pues sabe que se ahorra fuerzas para hacer el trabajo. Si una serpiente muerde antes de encantar, pues bueno, es poca la esperanza que se puede poner en el encantador. La serpiente todavía sigue siendo peligrosa. Bueno, ¿qué está diciendo Salomón, hermanos? Que dice ahí el versículo 11, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Pero ¿qué significa todo este tipo de referencias que Salomón está diciendo? Hermanos, mire, todo lo que se haga, todo lo que se haga y aún aquellas cosas que llevan riesgo, se necesita la sabiduría y se necesita la prudencia. Pero el necio corre el peligro de que aún haciendo cosas riesgosas, perezca por falta de sabiduría y por puro descuido. El necio puede acarrearse destrucción para sí mismo. ¿Por qué? Porque le falta sabiduría. Bueno, Salomón contrasta, hermanos, las obras y las palabras del sabio con las palabras del necio. Este contraste lo encontramos desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Del versículo 8 al 11 nos está diciendo Salomón que se necesita, hermanos, la sabiduría para dirigir. Pero del 12 al 14 hay un contraste entre el sabio y el necio. Las palabras del sabio son llenas de gracia, tienen significado. Por el otro lado, hermanos, el necio, en cambio, dice barbaridades. Cada vez que abre su boca, da comienzo con necedades, al final la estará poniendo en las nubes a la más completa locura. Quiere saberlo todo, incluso cosas que tienen que ver con el futuro. Nadie podrá llamarle la atención a un necio ni advertirle de nada porque no oye razones. Dice ahí el versículo del 12 al 14, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Luego Salomón hace notar que el necio se cansa con tan solo pensar en el trabajo. Y aquí está hablando acerca entonces en el versículo 15 de la pereza, que es algo particular del necio. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben dónde ir a la ciudad. Un poco de trabajo lo cansa, al punto que no le queda ni energía ni para saber hacia dónde se dirige o qué es lo que tendrá que hacer después. La sabiduría entonces es de gran valor para todas las personas. La sabiduría no solamente, hermano, la necesita el rey, también la necesita el de a pie, el ciudadano sencillo, la persona ignorante, todo mundo, hermanos, todo mundo necesita o necesitamos la sabiduría. Desde el versículo 16 hasta el 17 es lo que nos dice Salomón. Es digna la comparación, hermanos, cuando Salomón nos habla de que la tierra sea gobernada por un muchacho que sea demasiado inmaduro y que no ha llegado a ser sabio. Es digno de compasión, dice la tierra
Qué pesar del pueblo cuando el que gobierna es inmaduro, cuando sus consejeros andan ebrios antes del mediodía. En cambio, dice Salomón, bendita la tierra, cuyo líder es hijo de nobles. Cuando los consejeros cumplen la tarea antes de sentarse a comer y a beber, pues cuando comen lo hacen es para fortalecerse y no para dar rienda suelta a sus deseos. Eso lo dice ahí en el versículo 16 y 17. Dice, vamos a leerlo, hermanos. Ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Pero en contraste dice el 17, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. La necedad puede ser destructiva de muchos modos. Eso lo leemos nosotros desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Salomón dio varios ejemplos de comportamiento necio que es autodestructivo. Primero habló de la pereza. Cuando las personas son perezosas, las casas se caen alrededor de ellas. Las vigas se pudren, el techo se va al piso porque recoge agua y la techumbre colapsa y todo se acaba porque no hay quien le ponga mano a la casa y no porque no haya quien, sino hermanos, la causa es la pereza que hay. La pereza que hay en el corazón de muchos, incluyendo de muchos cristianos. Dice en el versículo 18, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Puede que uno tenga una condición muy humilde y muy sencilla sea su casa, pero eso no es justificación para que su casa usted la deje caer, porque usted le puede reparar según su capacidad, según sus manos y su diligencia. Luego dijo que los necios se preparan banquete para divertirse. Dice que consumen vino para escapar de la realidad y tener una falsa ilusión de lo que es la felicidad. Y creen que el dinero lo puede resolver todo. Dice versículo 19, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero, según ellos, o el necio, sirve para todo. Luego dijo que es insensato, hermanos, hablar mal de los que nos gobiernan, incluso cuando eso se diga en secreto en nuestras recámaras. Versículo 20, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Algo tan insignificante como un ave, como un insecto. Se podría escuchar lo que dice ahí en su recámara en secreto, que se dice mal del rey, que se dice mal del rico. Y esto entonces, hermanos, es una indiscreción de parte de nosotros, porque eso podría ser sabido para el rey o para el rico. Sé, hermanos, que nuestros gobiernos no es lo mejor que nosotros esperamos. En nuestro país nos está gobernando la izquierda y ha cometido grandes errores. Pero aún así, ellos siguen gobernando. Dios los puso ahí. Debemos, hermanos, ser muy bien o ser precavidos a la hora de dirigirnos hacia ellos, puesto que ellos son los que nos gobiernan, bien o mal, pero están ahí y merecen de nosotros el respeto. De igual manera, el rico, debemos respetar las posiciones que Dios ha colocado de autoridad. Hasta acá entonces, hermanos, en el versículo 20 se termina el capítulo 10 y en conclusión, ¿qué podríamos nosotros decir? Salomón entonces recopiló estas ideas con el fin de enseñarle a todo el mundo acerca de la sabiduría que hay que pensar, hermanos, sobriamente y en estar contentos con la vida que nos tocó, con el lugar en donde nos tocó vivir y en lo que cada día surge o basta con lo que cada día, hermanos, trae su propio bien y también su propio mal. Salomón entonces nos está diciendo, hermanos, también en conclusión, que las personas descontentas,
que siempre están persiguiendo metas egoístas, jamás serán verdaderamente felices. Jamás podrán darse cuenta de qué es lo que realmente trata la vida o de qué es lo que realmente trata la vida. Se lanzan a correr por el carril de la alta velocidad de la autopista de la vida, incapaces de disfrutar y de apreciar esta a la medida que avanzan por ella. Salomón nos habla, hermanos, de una manera muy corta, también de una manera muy sencilla, y ha colocado varios ejemplos de aquellas cosas que nosotros hacemos que son riesgosas. Necesitamos sabiduría. Todo el mundo necesita sabiduría, del rey hasta el ciudadano de a pie. Todo mundo necesita sabiduría porque dice la sabiduría es necesaria para dirigir. Salomón nos ha colocado, hermanos, aquí la bendición que es para el mundo cuando nos gobiernan personas sabias y la ruina cuando gobiernan las personas necias o insensatas. Pero bueno, hermanos, ¿qué más podría yo decirles acerca de la sabiduría? Surgen entonces varias preguntas. ¿Cómo consigo yo la sabiduría? ¿Quién es sabio? Hasta acá hemos estudiado el libro de Eclesiastés sin salirnos del libro de Eclesiastés. Pero hermanos, como el tiempo aún me queda como media hora, quiero entonces complementar esta lección para que ampliemos un poquito acerca de esta sabiduría que Salomón nos enseña con la carta de Santiago, porque Santiago nos habla de la sabiduría. Entonces quiero invitarlo, hermanos, por favor, para que miremos un poquito de esta sabiduría que Salomón nos describe en Eclesiastés capítulo 10. Y vamos a escuchar también entonces en esta noche a Santiago, el hermano del Señor. ¿Quién es sabio, hermanos? Bueno, sabio es aquel que reconoce que le falta sabiduría y que va a la fuente correcta. ¿Quién es la fuente correcta de sabiduría? No es la universidad, no es ir a un centro de tecnología para aprender ciertas cosas de avance tecnológico o de sabiduría secular o de universidad. No estamos refiriéndonos a ese tipo de sabiduría, sino que la fuente correcta es Dios mismo. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y le voy a colocar un ejemplo, hermano, hermana, para que entendamos que una de las cosas que a Dios le agrada es que usted y yo le pidamos sabiduría. En todo nos va a servir para tomar decisiones en los tiempos malos, en los tiempos de crisis, tiempos en los cuales nosotros necesitamos tomar ciertos cursos en la vida o cierta dirección en la vida, tomar cierto camino, ahí nos va a servir la sabiduría. Y para esto, hermanos, un ejemplo es el mismo Salomón. Pero, ¿qué es la sabiduría, hermanos? La sabiduría ahorita la vamos nosotros a considerar en el capítulo, creo que es en el capítulo 3 donde vamos nosotros a mirar que Santiago nos describe sobre la sabiduría que habla del capítulo 1 del versículo 5 en el capítulo 3. Pero Salomón es un vivo ejemplo de alguien que necesitaba sabiduría. No fue a la universidad. Ahora, no estoy diciendo que es malo ir a la universidad. Estamos hablando de la sabiduría para poder vivir, para poder dirigir. Salomón le pidió a Dios sabiduría para dirigir a su pueblo cuando éste una vez fue establecido como rey en una época inmadura. Dice el versículo 9 de Primera Reyes 3, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué necesita un gobernante? Sabiduría. ¿Pero para qué? Para entender y para juzgar al pueblo. Segundo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Esto es algo que muy pocos gobernantes tienen. Piensan que porque tienen de pronto una título en X o en Y estudios,
en administración, consideran que son aptos para gobernar y a veces nos damos cuenta que no es así, porque fallan en su gobierno. ¿Qué necesitamos también, hermanos, nosotros? Tener un corazón entendido para juzgar bien, para discernir entre lo bueno y lo malo y tomar la decisión correcta. Y dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Yo quiero que usted, hermano, ponga en su Biblia, en Santiago 1:5, ponga al frente Primera de Reyes 3:9, porque algo que Dios quiere es que usted le pida sabiduría, porque es algo que le agrada. El versículo 10 de Primera de Reyes 3 lo dice, agradó delante del Señor. Así que Santiago no se equivoca cuando nos dice, si usted tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor y Él se la va a dar. Y se la va a dar a todos, no solamente se la dio a Salomón, se la va a dar a todos también, pero hay que pedirlo. Si usted se alinea con Dios en este deseo, hermanos, Dios le va a cumplir esto de la sabiduría. Hermanos, muchas veces nosotros le pedimos al Señor que nos sane, que nos ayude a sacar de un problema, que nos libere de las deudas, que nos saque de un problema tan berraco en el que nos metimos. Mire, hermanos, no es que el Señor nos va a sacar de esos problemas. Lo que usted necesita para esos problemas es la sabiduría del Señor. Y primero entonces este principio nace es en que debemos pedírsela al Señor. Bueno, entonces quiero invitarlo, hermanos, para que vamos para Santiago 3, porque en Santiago 3 hay un contraste muy bueno. En Santiago 3 hay un contraste entre lo que es la sabiduría de lo alto y la sabiduría de abajo. La Biblia abunda en tales contrastes. Es más, la Biblia, Jesús, Pablo, los discípulos y también en el Antiguo Testamento, encontramos mucha referencia que simplemente hay dos lados, el bueno y el malo, ¿sí? Por ejemplo, se habla de la vida impía y de la vida piadosa, Salmo 1. Se dice, por ejemplo, en Gálatas 5, el fruto del Espíritu y los obras de la carne. Por ejemplo, también en Mateo 7 se habla de la puerta estrecha y se habla de la puerta ancha. También ahí mismo en el capítulo 7 se dice de aquel que construye sobre la arena y aquel que construye sobre la roca. Y en Santiago 3 nos habla de los dos lados igualmente, ¿no? De aquellos que eligen la sabiduría han elegido el rumbo correcto, pero aquellos que han elegido la sabiduría del mundo están manifestando la sabiduría equivocada en la vida. Santiago entonces pregunta en el capítulo 3, versículo 13, la primera parte, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, yo creo que es una pregunta que todos podemos responder, porque yo creo, a mí me ha pasado, que en cada congregación del pueblo de Dios hay alguien al que a las personas acuden en momentos de necesidad. En las congregaciones siempre hay alguien sabio a quien las personas o los hermanos buscan para que les orienten, les aconsejen, les den consejos, guía, bueno, soluciona sus problemas de acuerdo a las escrituras. Y bueno, acuden a él no necesariamente por su gran conocimiento, pues pese a que podría tenerlo, obviamente, sino por la sabiduría y el entendimiento en las cosas que Dios ha enseñado. Santiago hace la pregunta porque sabe que puede ser contestada. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo creo que usted en su congregación podría señalar a uno o a dos. Vea, el hermano X o el hermano Y son hermanos sabios. Podemos tomar consejo de ellos. Entonces, yo en mi caso, cuando llegué a ser parte de la iglesia del Señor, en la congregación estaba el hermano Jaime Restrepo. Siempre lo he considerado un excelente maestro, muy buen hermano en muchos sentidos, muy sabio, muy entendido en las escrituras. Y durante el tiempo que estuvimos con el hermano, siempre fue mucho el crecimiento que la iglesia tuvo, nos amplió mucho el entendimiento, temas complicadísimos los hacía fácil, los jóvenes aprendieron, se formaron líderes, predicadores que actualmente están predicando en muchas congregaciones.
se establecieron congregaciones, los hermanos crecieron. Entonces, al igual que en mi caso, en el suyo, usted también podría señalar a alguien con el que usted aprendió, alguien que es sabio y entendido entre nosotros. Cada congregación ha tenido esta bendición. Personas de todas las edades han acudido a este hermano en busca de sabiduría y de conocimiento. En el versículo 13, Santiago responde las características de un hombre sabio y entendido. Un hombre sabio y entendido es aquel que tiene lo siguiente: la conducta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, el hombre que posee sabiduría, la sabiduría de lo alto, no hablará de su sabiduría, sino que la mostrará. Es algo que se debe mostrar. ¿En dónde? En la conducta, como habla. Realmente es un hombre que escucha, entiende la situación, sopesa las cosas, discierne entre lo bueno y lo malo. Hermanos, hay una película que es una película favorita en Navidad. No sé si usted la habrá visto, pero es La vida maravillosa, tiene como título, ¿sí? Y en esta película es protagonizada por Jimmy Stewart y le voy a colocar aquí la referencia, es la historia de un hombre ordinario en un pueblo ordinario, con un negocio ordinario, pero el hombre aspira a ser alguien. Pero cada vez que tiene la oportunidad de partir y ser alguien, alguien lo necesita. Las necesidades no son urgentes, sin embargo, son el tipo de cosas que él puede hacer. Al avanzar la película o la historia, todo el mundo se ha convertido en alguien excepto él. Se ha quedado haciendo las pequeñas cosas que puede hacer, convencido de que su vida es absolutamente inútil. Llegó al punto del suicidio cuando un ángel se le aparece y le muestra lo que su comunidad hubiera sido sin él. Mediante ilustraciones gráficas se pone de manifiesto la forma en que las muestras de amor inadvertidas habían realmente cambiado y revolucionado a toda la comunidad. Qué buena influencia la de este personaje en esta película. Aparentemente es una vida desapercibida, pero él ha influenciado en el resultado de muchas otras vidas, haciendo lo que él podía hacer. Y esto es lo que Santiago está hablando, hermanos. Mire, la sabiduría es una manera práctica. Santiago nos exhorta a utilizar la sabiduría de la fe en nuestro diario vivir, y es lo que Salomón también nos está diciendo. La sabiduría es algo que todo mundo necesita, pero es algo, hermanos, se tiene que llevar en la vida, se tiene que demostrar. Por eso Santiago dice, muestre por su conducta la sabiduría. Entonces, en contraste, Santiago 3 del 14 al 16 nos habla de la sabiduría mundana. Y como ya se ha mencionado, entonces a Santiago le preocupa que los hermanos estén exhibiendo la sabiduría del mundo. ¿Por qué escribió sobre la sabiduría del mundo Santiago? Porque pasa que los hermanos de la iglesia exhiben en su vida la sabiduría del mundo. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo hacemos para saber si alguien está mostrando la sabiduría del mundo? Bueno, Santiago nos da la respuesta. Dice en el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Como si fuera un cirujano, Santiago corta justo en el corazón del problema. La sabiduría del mundo se manifiesta. ¿Cómo? La envidia, la ambición, no son el fruto de una vida dedicada a Dios. De hecho, son descritas como terrenales, antibíblicas y diabólicas. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Qué feas palabras. Nunca he leído yo semejante texto, hermanos, que se refiera a algo como terrenal, animal y diabólico, sino aquí en el versículo 15 de Santiago 3.
Entonces, Santiago nos está diciendo, hermanos, que las actitudes impías están descritas o manifestadas en el corazón. La única manera entonces de deshacernos de esas actitudes es tener un espíritu contrito, quebrantado y humillado ante el Señor. Dios, hermanos, no acepta las excusas que uno escucha decir o que también me incluyo, decimos cuando se refieren a nuestro carácter. No, 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 es que así soy yo. Ese es mi carácter. Sí, es que ese es mi temperamento. Usted lo tiene que aceptar. Así que por favor le pido que me deje tranquilo. Algunos decimos, es que en realidad yo no soy grosero, ni tampoco soy criticón. Lo que soy es contundente y hablo claro. Entonces, hermanos, el carácter que tenemos muchos de nosotros, que decimos ser cristianos, estamos demostrando una sabiduría del mundo. Cuando tenemos celos, somos unos amargados, por todo peleamos, por todo discutimos, es una contención, es un problema, es un complique. Hombre, eso no es la sabiduría del Señor. Pero algunos dicen, no, es que eso es, así soy yo, es que ese es mi carácter. Qué pena, hermanos, ese no es. Ese carácter lo tiene que cambiar. Esa actitud vinagre, maluca, contenciosa, amargada, llena de celos, eso no proviene del Señor. Cuando la sabiduría de Dios actúa, hombre, prevalece un sentimiento de humildad, deseoso de Dios, de parte de Él, recibir la honra de parte del Señor. Hermano, la sabiduría del mundo lleva a tragedia. Dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En vez de unir a las personas, la sabiduría terrenal aleja a las personas unas de otras. A lo largo de los años, hermanos, la raza humana ha demostrado el potencial de la mente humana. Y a veces nos engañamos porque es fácil creer que la tecnología, la investigación, los avances científicos que ha tenido la raza humana nos hacen creer que eso es ser sabio e inteligente. Basta con echar un rápido vistazo a las condiciones sociales. Pegue una miradita a cómo está la economía, cómo está la política, cómo está la sociedad, para convencernos de que el mundo no necesita tanto avances tecnológicos, sino que necesitamos convencernos, hermanos, más y más de la necesidad de la sabiduría del cielo. Afortunadamente contamos con una alternativa, aparte de la sabiduría terrenal, y es la sabiduría de la fe, que es descrita desde el versículo 17 hasta el versículo 18. Fuera de toda duda, hermanos, la sabiduría que viene del Señor es superior. Es la que escribe Santiago 1:5, que hemos de recibirla en oración, con humildad y con gratitud. Con el fin de que podamos reconocer la sabiduría de lo alto, Santiago la describe como teniendo 7 características particulares. Ojalá, hermano, esté tomando nota, vuelvo y le digo. La sabiduría que dice Salomón y Santiago de lo alto tiene 7 características. Y entonces vuelve a Santiago a decirnos que nosotros debemos pedirla. Santiago 1:5. Si alguno tiene de vosotros, si alguno de vosotros, perdón, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Primera característica, hermano, Santiago 3 del 17 dice y 18. Porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos con la primera. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Qué significa eso? Hermanos, el Dios al que servimos es un Dios puro y la sabiduría no se mezcla con el mal. La persona que tiene la sabiduría de la fe es la que está libre de egoísmo,
y de ambición. La conducta pura de una persona así no esconde ningún motivo injusto, sino que es una persona transparente, cristalina, diáfana, correcta, vertical. Dice también que la sabiduría de lo alto es, después de pura, dice pacífica, es amante de la paz. La sabiduría de la fe es una sabiduría que produce buenas relaciones, ya que acerca más a las personas. La sabiduría de la fe nos mueve a tener un corazón amoroso y dispuesto y apacible. La sabiduría de Dios no permite que una persona se involucre en peleas ni se encuentre en el placer la polémica innecesaria. Pero hermanos, tristemente decirlo, pero en las congregaciones, generalmente las divisiones que hay es por problemas personales, porque las partes o ambas partes no son pacíficas, no nos llevamos bien con los demás. Hay personas o hay hermanos que yo no sé por qué, donde llegan siempre es un problema, siempre es un choque, siempre es un conflicto, generan peleas, diferencias, debates, conflictos. Entonces, qué tan maluco ese ambiente, hermanos, que a veces se siente o se percibe en las congregaciones, es un ambiente de discordia. La verdad es que la sabiduría que se está demostrando no es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría mundana. Hay hermanos que han dividido la iglesia y no los han dividido, hermanos, por problemas doctrinales, puros problemas personales, problemas porque no se llevan bien, porque no son capaces de negociar en una confrontación. No nos llevamos bien con los demás. También dice que después de pura y pacífica, dice que es amable. O bueno, la versión internacional dice bondadosa, pero aquí amable es una de las palabras bien difíciles, hermanos, en el Nuevo Testamento, para encontrar un equivalente, particularmente en el idioma griego. Pero alguien dijo o alguien describió la palabra amable haciendo una referencia a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln se decía que era acero aterciopelado. Bueno, es una muy buena descripción, pero aún así quedamos un poco cortos del cómo se define el término griego amable. Bueno, es un atributo, mejor dicho, hermanos, que Jesús exhibió cuando miró a la mujer sorprendida en el acto del adulterio. ¿Cómo trató Jesús a la persona o a esta mujer sorprendida en el acto del adulterio? La trató de una manera amable y le ofreció el perdón. Pudo condenarla y mandarla para el mismísimo infierno y a rajatabla de una aplicarle la ley, pero no lo hizo, sino que tenía la sabiduría del cielo, obviamente, porque era Dios, Jesús es Dios, y fue de una manera amable con esta mujer. Ahí es donde Santiago le está apuntando. Después, hermanos, dice benigna. La versión internacional, si usted la lee, dice dócil, pero podemos hablar de toda clase de docilidad, ¿sí? Y no decir lo que Santiago quiere decir. Entonces, si se toma esta palabra en el contexto, bueno, puede que esté significando que el hombre sabio siempre es el que está listo, dispuesto y es humilde para obedecer al Señor. Es receptivo, es benigno, se puede llegar a él. También dice llena de misericordia y de buenos frutos. Estos dos términos van de la mano, ¿sí? Eh, y se pone de contraste con lo que dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces se pone el contraste, el 17 con el versículo 16. La palabra misericordia literalmente significa compasión por aquellos que están en problemas y está vinculada con buenos frutos. ¿Qué significa? Porque esto es muy interesante, hermanos, ¿cómo les digo? Señalarlo. Porque hay gente que dice que es misericordiosa, pero no se le ve el fruto por ningún lado. O sea, me explico. Cuando usted dice que tiene compasión cristiana, no es una emoción, no es un sentimiento, porque el cristiano no puede decir que tiene compasión de una persona necesitada
y no le da nada, bueno, la compasión o la misericordia se mostrará hacia esa persona cuando la persona necesitada es ayudada. De nada le sirve al Señor tener buenos sentimientos. Usted puede decir, yo soy muy misericordioso, pero si usted es muy amarrado, usted no le tiende la mano a nadie, no le da pan al hambriento, ni de beber al sediento, ni viste al desnudo, usted ni siquiera tiene la buena voluntad de ser hospedador, de ayudar a una persona en una necesidad, eso no es misericordia. Es que la misericordia no es algo que se sienta, la misericordia se ve. Por eso dice, y va acompañada llena de misericordia y de buenos frutos, porque es que la misericordia lleva buenos frutos. Va ligada, eso no se puede desligar, esos son hermanos, son hermanas gemelas estas dos cosas. ¿Qué más dice, hermanos? Dice, sin incertidumbre. ¿Qué significa eso? Bueno, la versión internacional nos da un poco de luz, dice imparcial. Una vez más, esta es una palabra difícil de traducir. Bueno, Santiago utiliza muchas palabras que no se encuentran en ninguna otra parte de los evangelios. Este es el único versículo en donde se encuentra esta palabra incertidumbre. Y bueno, la mayoría de los comentarios suponen que dice resuelta, pero igual quedamos en las mismas. Bueno, hermano, mire, la sabiduría de la fe es estable por naturaleza, es estable, o sea, permanece, no cambia de un lugar a otro. La sabiduría es constante por naturaleza y muestra ser consecuente con la fe y con la acción. Dice, ni hipocresía. La versión internacional dice sincera. Bueno, es muy buena la descripción. O sea, la verdadera sabiduría es sincera y no pretende ser lo que no es. En nuestras relaciones con los demás debemos ser sinceros. Una pizca de hipocresía ocultando los hechos. La sabiduría de la fe dice que no tendremos por qué actuar en nuestro propio beneficio. Y en conclusión, hermanos, para no seguirles echando más carreta, el espíritu de nuestra vida cristiana es tan importante para el progreso del reino como lo es la verdad que nosotros profesamos. Esta es la razón por la que Santiago termina diciendo en conclusión el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En resumidas cuentas, hermanos, somos lo que vivimos y vivimos lo que sembramos. No todos pueden tener un coeficiente intelectual de un genio. Sin embargo, todos podemos tener la sabiduría descrita por Santiago. Estos son todos dones de Dios, dones que Dios nos ha dado, son y debemos pedir, hermanos, esta sabiduría para poder demostrarla en nuestra vida diaria. ¿Quién es sabio? Es aquel que lo demuestra por la buena conducta. ¿Cuál conducta? La que se describe en el versículo 17 y 18 de Santiago capítulo 3. Hermanos, gracias. La próxima lección vamos a estudiar capítulo 11 y vamos a entrar en el capítulo 12 ya en la recta final de este libro de Eclesiastés, estudiando la sabiduría de Salomón. Y la lección, con la ayuda del Señor, próximos días, es escuche el fin de todo el discurso. Eclesiastés capítulo 11 y capítulo 12. Hermanos, gracias por su atención. Dios los bendiga.